turismo de naturaleza en Colombia es un sector en crecimiento. Podemos decir que el turista actual es mayoritariamente un turista tecnológico, que usa teléfono inteligente, sistemas de geoposicionamiento global, navegadores, apps. Por lo tanto, los servicios de turismo de naturaleza requieren cada vez más la interrelación con las nuevas tecnologías, las cuales deben estar disponibles tanto para el turista como para el operador. En este escenario, en esta sesión, buscamos conocer cómo se está preparando el Valle del Cauca para hacer frente a estas características del sector. La pregunta, iniciamos con la Secretaría de Turismo, es qué inversiones relacionadas con infraestructura tecnológica, principalmente redes, considera se deberían implementar para garantizar la prestación de los servicios de turismo de naturaleza en nuestro departamento. Bueno, desde la Secretaría se implementó desde el 2018 un programa que se llamó, fue un proyecto que se llamó Innovatur, en donde 40 empresas se beneficiaron de unos vouchers en donde ellos tienen que desarrollar una actividad en su empresa de innovación tecnológica. Entonces muchos lo que están haciendo es, más allá de implementar procesos como que en el hotel haya una conectividad, que sea con un sensor, bueno, cosas como esas, también algunos operadores tuvieron la oportunidad de plantear programas con el entorno. Entonces, sensores para que cuando lleguen las aves, cosas así. Esto quiere decir que la Secretaría le está apostando al desarrollo de las nuevas tecnologías y al desarrollo, más que al desarrollo, es a la implementación de nuevas tecnologías como apps. Nosotros ya contamos con una página de internet que se llama valledelcauca.travel, en donde obviamente está por actualizar. Tenemos información que aún está muy básica, pero que es un inicio para crear esa interacción y esa ventana a la información de todo lo que hay por ofrecer en el Valle del Cauca, no solo en naturaleza, sino en cultura, en deportes de aventura, bueno, una cantidad de actividades que se pueden desarrollar en el Valle del Cauca. También tenemos nosotros con la Secretaría de Desarrollo Económico programas en los cuales pues queremos que la gente se vincule. Está el tema de Valleín, en donde queremos que nuevos empresarios, nuevos innovadores lleguen, se acerquen, lleguen con sus propuestas, pidan la asesoría y desde la Gobernación del Valle se logran financiar programas tan importantes para el desarrollo tecnológico. Edgar, ¿qué nos puedes decir de ese tema? En materia de infraestructura de redes, es importante mencionar que la mayoría del turismo de naturaleza se desarrolla en el Valle del Cauca, en la zona rural. Y resulta que hay un problema, y es que muchas de esas zonas están totalmente aisladas. Uno encuentra zonas como por ejemplo el Cañón de Río Bravo, que esa zona que está limítrofe entre el municipio de Calima y Restrepo, y llega uno y se encuentra con una riqueza en biodiversidad inmensa, pero resulta que uno está totalmente aislado del mundo cuando está allá porque no hay comunicación, no hay conectividad. Lo mismo pasa si uno, por ejemplo, llega al río Anchicayá, la parte alta, la reserva del río Anchicayá. Es una zona, una despensa de biodiversidad inmensa, pero usted está totalmente aislado del mundo nuevamente porque no hay comunicaciones, no hay conectividad, y estoy seguro que ustedes conocen muchas otras zonas en el departamento, la zona rural del municipio de Buenaventura, y habrá muchos otros municipios que sucede lo mismo. Tenemos muy buena comunicación y muy buena cobertura en las zonas urbanas de los principales municipios de todos, pero en la zona rural es débil esta cobertura. Entonces, uno planifica un turismo de naturaleza, pero esa es una condición importante para que esa planificación, ese turismo pueda surgir, se pueda dar. Nosotros, Colombia es un país que está por encima de la media mundial en el tema de manejo de redes, mensajería instantánea y todo eso en las redes sociales, que es un auge muy bueno ahora,
pero en el tema de comercio electrónico estamos muy por debajo de la media mundial. Y esas redes, todo eso hay que aprovecharlo en pro del turismo de naturaleza, pero pues lastimosamente no la estamos poniendo a disposición del turismo de naturaleza. Y en el tema de comercio electrónico también tenemos que avanzar mucho. Todavía a los colombianos nos cuesta hacer transacciones, compras al por menor y compras de viajes a través de estos medios electrónicos, mientras que en otros países europeos ya han avanzado en eso y eso nos retrasa un poco el desarrollo y la competitividad en el tema de turismo de naturaleza. Doctora Claudia. Exactamente lo mismo de Elber. Nosotros tenemos un problema de conectividad fuerte en Farallones. A medida que tú vas ascendiendo, pierdes conectividad, ya no tienes señal de telefonía móvil celular, no tienes internet y obviamente eso afecta las comunicaciones de las comunidades rurales locales que están interesadas en el turismo de naturaleza con sus posibles clientes. En el caso nuestro, pues ayer nomás estábamos en Peñablanca en una reunión y la gente plantea eso, o sea, uno está viendo Cali todo el tiempo y no tiene forma de comunicarse. Pero es un tema también complejo porque ustedes, digamos, conociendo el objetivo de creación de las áreas protegidas, pues es complejo porque también todos sabemos que, y es un tema también de principio de precaución, lo que pueden generar las ondas emitidas por estas antenas en la fauna cercana. Entonces es una situación que nos tiene que poner a sopesar cómo es la situación y si es necesario buscar una alternativa por el tema de la seguridad y el bienestar de los visitantes. Nosotros, el único ejemplo que tenemos ahora latente es con la gente de Pance, que es donde se están llevando, digamos, la mayor cantidad de personas con acceso permitido, por así decirlo, en el parque, en el sector de Pico del Oro, y allá lo que se ha trabajado es un tema de radiocomunicación muy manual, y nos ha funcionado de alguna manera, pero también sabemos que eso es punto a punto, o sea, tiene una limitación bastante fuerte con el tema de las distancias, pero nos ha permitido a la vez mejorar muchas situaciones de riesgo. El Parque Farallones, los que somos caleños o han tenido la oportunidad de andar por allá, nos damos cuenta que esta montaña tiene una magia, y esa magia es que usted está cerca y dio la vuelta y resulta que ya se perdió, se le oscureció el día, hay tormentas eléctricas. Entonces son elementos que a uno como coordinador de un área que nos ha tocado salir a buscar perdidos. Allá afuera alguien me contaba, hay unos perdidos hace poquito ahí en el acceso a Picopance que está restringido, y eso se está dando casi a diario. Afortunadamente, con esto que hemos venido manejando, se ha disminuido muchísimo el tema de la gente extraviada, que incluso han perdido la vida por meterse por sectores no autorizados, sino acondicionados. Entonces ahí nos toca sopesar muy bien, pero evidentemente tenemos que hacer un uso de las tecnologías. Nosotros con WWF el viernes pasado, creo que aquí hubo algunos de los que estuvieron como en el lanzamiento de una página web que ellos nos hicieron a nosotros, en el marco de esto que hemos venido planteando, por el tema de reservas. O sea, tenemos que ir avanzando en ese sentido, porque digamos, ya también la tecnología la tenemos encima y nos toca responder de manera positiva, pero igualmente muy responsables con el ecosistema donde estamos. Profesor Santaella, y también para todos, para ir concluyendo esta tercera sesión y el foro, quisiera que nos dijeran cuál es para usted el escenario ideal del turismo de naturaleza en el Valle del Cauca, o en el caso suyo a nivel nacional. ¿Cuál es ese tipo ideal de turismo que quisiéramos nosotros y que nos merecemos como vallecaucanos o como colombianos y por supuesto para ofrecer los servicios a los turistas extranjeros? Uy, bueno, esa pregunta está muy técnica y yo soy abogado. Entonces no, creo que no me voy a meter ahí, pero ojalá que fuera, por ejemplo, ahora en este escenario en que estamos, y aprovecho para decir lo que no había dicho antes, es ojalá uno donde no haya fumigaciones con glifosato, y ojalá donde el Estado tenga conciencia de ese valioso y enorme recurso natural que nos pertenece a todos y que está bajo su custodia, pues, que él gestiona, porque de lo contrario pues se van a estar poniendo talanqueras por parte de la misma autoridad al desarrollo de una industria que
que puede ser favorable. No se quiere desconocer de ninguna manera, como lo decía el profesor Germán, que esto es un reto y tiene muchas aristas y entonces supone asumir muchas responsabilidades y llevar a cabo esto de la mejor manera posible, pero es indispensable hacer las cosas bien desde el principio y entonces ese escenario al que nos estamos acercando ahora con esa decisión que únicamente busca lograr resultados rápidos en un frente en el cual estamos haciendo presiones desde fuera y en el cual es importante tener resultados, sí, pero sin perder de vista el cuadro más amplio de lo que se tiene en juego. Pues ese turismo tiene que presionar, tiene que volverse un actor relevante dentro de la toma de decisiones públicas y dentro de la articulación de las políticas públicas y ojalá que pueda contribuir a que todos podamos disfrutar y seguir disfrutando de eso tan importante que nos ofrece este país. Entonces, yo diría eso, que ojalá que sea que podamos disfrutar sin glifosato en el futuro. Muchas gracias, Caterina. Bueno, yo creería que desde las comunidades hay que empezar a fortalecer mucho el sentido de pertenencia. Creo que muchos habitantes de comunidades pequeñas, como por ejemplo San Cipriano, que es un tema que hablaba con la doctora Claudia, que me duele en el alma porque conocí San Cipriano hace 20 años y es muy diferente a lo que encontré hace un mes. Es un lugar en donde ellos quieren restablecer un lugar, un mariposario hermoso que tenían, que yo lo conocí cuando lo estaban haciendo y que ahorita sencillamente ellos dicen, es que ya no llegan las mariposas y queremos sembrarle florecitas. Y ellos no se dan cuenta del daño ambiental que ya hay y que es irreversible. Que es posible que en 10 años no tengamos San Cipriano y que es una comunidad que en este momento se dejó llevar por la idea del crecimiento económico, de que me monto una tienda, que me pongo un restaurante, que pongo un hotel con un cojín, no sé, lo que sea, que no tienen la infraestructura turística y no tienen la capacidad de carga que todos los fines de semana dejan ingresar a un lugar en donde por menos de 20.000 pesos ingresan y dañan una reserva. Y en esto tiene mucho que ver la CBC, nosotros como institución, que hemos llegado en este momento en donde ya tenemos la alarma más grande, en donde ya la comunidad viene de una costumbre de seguir actuando de la manera que lo hace, en donde por más que nosotros hemos llevado programas para que empecemos a trabajar sobre los daños que ya están, el impacto ya es tan grande que ya no lo vamos a poder manejar. No pasa en comunidades como por ejemplo Piangüita, La Barra, en donde hay todo por hacer. En San Cipriano es volver a, no sé, a restablecer una cosa que ya nos va a tardar miles de años para volver a lo que era San Cipriano. Eso duele mucho y por eso quisiera que desde las comunidades se tomara conciencia para poder permitir el turismo responsable, el turismo sostenible y un turismo en donde los visitantes no lleguen porque ay, está de moda ir a ese sitio, en donde lleguen y sepan y tengan la conciencia de que es un lugar que hay que respetar, que hay que empezar a trabajarlo de una manera como más de pertenencia. Bueno, yo creo que lo que dice la doctora es cierto, o sea, hacer entender a la gente que los sitios donde están son elementos donde mucha gente del país y del mundo quisiera ir y que ellos los aprendan a valorar. También estos tipos de ejercicios donde las entidades, digamos, podemos poner en el contexto qué es lo que está pensando y haciendo cada una, porque yo lo hablaba ahora aquí en Bombaja con el profe. Para mí, como funcionario público, lo más complejo no es sentarme y coordinar acciones con las comunidades, es con las entidades. O sea, que articulemos cosas interinstitucionalmente, para mí es la situación más compleja y en algún panorama de riesgo del parque, hasta hace unos años lo teníamos como la principal problemática. Entonces, ese es un elemento. También tener claridad de que, y hacerle claridad a la gente de que el turismo de naturaleza en cualquiera de sus diferentes líneas, pues no es para todo el mundo. Es decir, no es que toda la comunidad se pueda beneficiar de eso. Eso hay que hacerlo claro,
porque le estamos vendiendo muchas veces globos a la gente que no van a hacer, y después vienen las decepciones, donde eso lo que hace es que la gente, digamos, se devuelva y termine acabando con el entorno. Eso ya nos ha pasado. Nos están incumpliendo las entidades, nos prometieron cosas y eso no se dio, y la cosa se vuelve grave en el entorno natural. Entonces, tenemos que ser muy responsables por este tipo de ejercicios donde las entidades que tenemos que ver con el tema, y es lo que yo le decía al compañero de CBC, pueda que no tengamos los recursos, pero si estamos de acuerdo y estamos claros para dónde es que tenemos que ir, respetando cada uno como funcionario de una entidad, la misión institucional, podemos tranquilamente ir a gestionar proyectos de carácter internacional. Y esa es la parte más compleja, porque todos tenemos grandes iniciativas que muchas veces no progresan por temas de recursos y que muchas veces no son miles de millones de pesos o cosas grandes, son temas de voluntad. Entonces es un tema también de que nos pongamos de acuerdo las entidades y llevemos un discurso real y que verdaderamente pueda llegar a lo que queremos, que es que disfrutemos este país y que se lo dejemos a las futuras generaciones como debe ser. Gracias. No sé si me permites presentar la penúltima diapositiva de mi intervención, porque el tema que nosotros tenemos, yo reitero, es un conflicto socioambiental en Farallones, por unas restricciones normativas que Parques como autoridad ambiental en el parque tiene que aplicar y que CBC como autoridad ambiental en la Reserva Forestal Protectora tiene que aplicar. Y este es un artículo que está contenido en el proyecto de ley de Plan Nacional de Desarrollo, que va a ser muy importante. Estuvimos todo el año pasado esperando a que saliera como decreto del gobierno Santos y finalmente el presidente no lo firmó y en cambio el presidente Duque tampoco. Entonces, pero yo celebro que el gobierno del presidente Duque incluyó este artículo en el proyecto de ley del plan de desarrollo, porque en lo que tiene que ver con Parque Farallones, a nosotros nos va a permitir resolver el conflicto de uso, ocupación y tenencia allá arriba. Solamente habla de los campesinos, lo que ustedes ven con letra azul, lo estamos proponiendo nosotros, Dagma, para que se incluya, porque en Farallones no solamente tenemos campesinos, sino que tenemos toda la gama de neorurales que ustedes conocen. Y entonces esto nos va a permitir a nosotros resolver un tema que tenemos ahí. En este momento tenemos, si me permiten la expresión, tenemos una calma chicha. El año pasado tuvimos un plantón de 5 meses aquí en la plazoleta del CAM y este artículo para nosotros va a ser muy importante y nos va a permitir a ustedes como autoridades ambientales en lo rural en Cali y a nosotros como gestores ambientales y como UMATA, porque la UMATA está dentro del DAGMA, articularnos. Nos hemos articulado mucho, no te quejes. Usted no tiene ni un peso, toda la plata la pone el municipio. Lo trabajamos de una manera, de verdad, yo me siento muy contenta con la manera como trabajamos con ustedes en el parque. Con la CBC hemos tenido una gran articulación en otros temas, no tanto en estos, pero ahí vamos. Y si esto queda aprobado como ley, pues ya cuando se vote en el Congreso, creo que esto nos va a resolver a nosotros el tema y vamos a poder entrar con mucha más tranquilidad allá. Muchas gracias. El profesor Germán. Tranquilo. Bueno, yo creo que hay como varios temas en relación. Lo primero es que a mí sí me parece que el turismo, así sea turismo de naturaleza, no puede perder la esencia de lo que es el turismo y los que se inventaron el turismo, ¿sí? Por allá los ingleses y los franceses en 1800, como un instrumento pedagógico y educativo, ¿sí? Es decir, a veces tenemos una fuerte confusión entre recreación y turismo, ¿sí? Y a veces creemos que el tiempo libre, el ocio y la recreación es turismo. Entonces uno ve a la gente haciendo recreación y dice que está haciendo turismo. Entonces el turismo en esencia es una actividad que sensibiliza y que educa al visitante frente a temas. Y el turismo de naturaleza debe perseguir eso. Por eso el turismo de naturaleza debe estar muy cerca
de dos elementos que son fundamentales, la interpretación ambiental y la educación ambiental. Y un concepto que se maneja, que es la educación ambiental para el desarrollo sostenible. Es decir, el turismo de naturaleza no puede perder esa esencia como principio y como fin. Es decir, nosotros tenemos que decirle al visitante, y voy a poner un ejemplo sencillo, ¿cuántos países en el mundo tienen páramos? ¿Cuántas personas en el mundo tienen el privilegio de ver un frailejón? ¿Cuántas personas en el mundo tienen el privilegio de venir al Chocó y vivir en el Chocó biogeográfico? Otra cosa son las condiciones en las que vivan nuestras comunidades, que ya hay un tema de desarrollo local ahí, que es un tema de ordenamiento territorial. Pero el turismo de naturaleza no puede perder esa esencia, en principio, de educar al visitante, de decirle que es un privilegio que pueda estar en el país de las aves, que es un privilegio que pueda estar en una región de agua, ¿sí? En una región de ecosistemas estratégicos. Entonces el turismo no puede perder, el turismo de naturaleza no puede perder esa orientación, porque lo que nos está pasando con el turismo de naturaleza es que, así como una frase que no comparto, que el turismo va a ser el nuevo petróleo de Colombia, no, es decir, nosotros no podemos pensar el turismo desde una actividad meramente económica, porque no podemos mercantilizar el turismo, no, y hay ni la naturaleza. Y hay un tema muy importante que lo dice la Organización Mundial del Turismo, el Código de Ética del Turismo, ¿sí? Que fue lanzado por las Naciones Unidas como los 10 mandamientos del turismo, dicen que el turismo será siempre, ante todo, una actividad que genere bienestar para las comunidades donde se desarrolle el turismo. Entonces el turismo no lo podemos, y menos el turismo de naturaleza, porque es que además decimos turismo de naturaleza y todo el tiempo estamos hablando de turismo y nos olvidamos de la naturaleza. Y resulta que cuando hablamos de naturaleza hay elementos que no se negocian, el patrimonio natural de la humanidad no se negocia. Por eso hay zonas que así sean espectaculares y sean muy bonitas, no se pueden habilitar para el turismo. Los nacimientos de agua, las lagunas en los páramos, bueno, muchos sitios, ¿ya? Parques Nacionales ha hecho un ejercicio bien interesante en el Parque de los Nevados con un concepto que en turismo se maneja mucho, que es la concentración del impacto alrededor de un centro de atención al visitante para poder conservar la naturaleza. Pero eso ya son conceptos técnicos. Pero el turismo no puede perder el ejercicio de educar, el ejercicio de formar y sobre todo el ejercicio de darle desarrollo a las comunidades donde están estas riquezas. Entonces yo me imagino un departamento del Valle del Cauca donde entendamos que turismo de naturaleza es una actividad educativa, que es una actividad para desarrollo, que es una actividad para conservar y es una actividad para garantizar el uso sostenible del territorio, para dejarle algo a las futuras generaciones. Gracias, profesor. Elber. La CBC decidió apostarle a la implementación de los acuerdos de paz a través de 4 líneas de trabajo. Y una de esas líneas es los negocios verdes sostenibles. Los negocios verdes sostenibles, nosotros venimos haciendo un trabajo arduo en ese tema y próximamente, en menos de 2 meses, vamos a lanzar un estudio que realizamos con la Corporación Biocomercio Sostenible y la Universidad Autónoma, y es la zonificación del turismo de naturaleza en el Valle del Cauca. Hemos recolectado aproximadamente 42 experiencias de turismo de naturaleza que se desarrollan en el Valle del Cauca, en todo lo amplio del territorio nacional. Las hemos evaluado y vamos a entregarle ese documento a toda la comunidad vallecaucana para que conozca dónde están realmente las verdaderas experiencias de turismo de naturaleza en el Valle del Cauca. En ese documento, en ese estudio que entregaremos, van a conocer ustedes qué ofrece cada experiencia, dónde está ubicada y otros detalles. Sumado a eso, quiero también decir que desde Negocios Verdes apoyamos el turismo de naturaleza, hacemos acompañamiento técnico a las iniciativas participativas de turismo de naturaleza y soñamos con que en un futuro la mayoría de esas iniciativas que apoyamos a través de Negocios Verdes fueran enfocadas al tema de turismo de naturaleza. La invitación es para que conozcan el programa de Negocios Verdes. Ahí está la ventanilla de Negocios Verdes de la CBC, en la cual pueden ingresar a través del portal de la CBC y conocer todo lo que estamos haciendo. Nos soñamos con un turismo de naturaleza en donde los actores sociales
gobernanza en el turismo de naturaleza, haya ese respeto por los recursos naturales, la comunidad se apropie de ellos y de esa manera nosotros visionamos un turismo de naturaleza planificado. Trabajamos día a día para planificar el turismo de naturaleza en el Valle del Cauca. Después de la planificación viene entonces ejecutar lo que ya se ha planificado, pero eso le imprime un orden al turismo para que en las regiones donde se tiene ese potencial se pueda aprovechar ese potencial, pero de manera planificada y vinculando siempre a las comunidades. Nosotros, nuestro accionar siempre está orientado a la política, a los lineamientos de la Política Nacional para el Desarrollo del Turismo Comunitario en Colombia, y eso implica que el turismo de naturaleza tiene que reflejarse en el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. Entonces vemos un turismo de naturaleza de esa manera, que vincule a las comunidades locales y genere beneficios para esas comunidades locales. Muchas gracias. Vamos a hacer una modificación en la programación que teníamos. Teníamos presupuestado que la profesora Ángel hiciera un resumen al finalizar de la jornada, pero el público nos ha pedido posibilidad de hacer un par de preguntas más. Entonces, el resumen se enviará al correo electrónico que se tomó en el registro y damos la opción a las preguntas. La chica de allá. Les recomiendo la brevedad, muy puntual en la pregunta y por favor a quién va dirigida. Buenos días, soy Carolina y tengo una pregunta para CBC, Parques Nacionales y DACMA y otra para el profesor Germán. Una tiene que ver con el tema de la legalidad o de las normas que están muy centralizadas en tanto parques nacionales, reserva forestal, zona amortiguadora y AFPs, que todas están prácticamente invadidas en zonas de características ambientales importantes. Y ustedes mencionan el pago por servicios ambientales como una alternativa a eso, pero eso no resuelve la legalidad de los predios, que es una cosa que complejiza muchísimo más las acciones y que las complejiza muchísimo porque también tiene que ver con el tema de manejo de residuos sólidos, servicios públicos, y que ustedes saben que muchas veces esos proyectos están asociados a eso, pero no pueden resolverse porque en temas de legalidad esos servicios públicos no se les puede ofertar a estas comunidades. Entonces eso es una gran complejidad que se tiene para poder ofertar un servicio como un turismo de naturaleza. En ese sentido me gustaría saber también cómo ustedes hacen para hacer esos procesos de articulación cuando sabemos que, por ejemplo, DACMA, CBC es la autoridad, DACMA está ejerciendo acciones de gestión, Parques es la autoridad, pero DACMA viene ejerciendo acciones de gestión, pero también tenemos otras entidades como infraestructura, educación, que están desarrollando acciones y que muchas veces no están en el contexto del componente ambiental. Por ejemplo, estamos pavimentando la zona rural del municipio sin garantías de poderle generar, o mejor dicho, estoy de acuerdo con que generen condiciones y calidad de vida para las comunidades rurales, pero no bajo unos criterios y unos conceptos de sostenibilidad ambiental, que es lo que estamos buscando. Entonces me gustaría que me contestaran estos temas de articulación y el tema de manejo de servicios públicos en zonas como estas que son tan complejas por el tema de la norma. Y al profesor Germán me gustaría preguntarle el tema de la formalización versus el tema del turismo comunitario. ¿Por qué? Porque es que aquí estamos hablando de normas sectoriales bastante importantes como la ANT, ¿sí? RNT, también estamos hablando de un tema de negocios verdes, pero cuando vamos a las comunidades y las comunidades se tienen que poner los pantalones para desarrollar toda esa norma, hay una gran complejidad y es que las comunidades no están capacitadas para desarrollarlas y se ven a gatas resolviendo situaciones, por ejemplo, como en el tema de negocios verdes, que hacen un diagnóstico, luego les dan unos resultados y en ese tema de diagnóstico, luego esos resultados tienen que aplicarlos. ¿Con qué recursos? Cuando sabemos que el turismo de naturaleza o comunitario está muy asociado a comunidades relativamente vulnerables y de pocos recursos económicos. Entonces esa es una pregunta. Y también para el profesor, frente a la oferta se consolida, la oferta de servicios o de turismo de naturaleza, muchas veces desde aquí está concertada, no desde las necesidades de las entidades rurales, sino desde las externalidades. O sea, yo como ciudadano
¿qué quiero para allá? Y hemos hablado mucho del turismo extranjero, pero poco del turismo local, que tiene grandes impactos, como lo que vivimos en Pance, lo que vivimos en las zonas periféricas, Por favor. y eso me parece importante que también lo resaltemos. Bueno, vamos a ver si soy capaz de responder la pregunta. Con respecto a lo que tú planteas de la propiedad, digamos, parques nacionales, yo lo mencioné en mi intervención, nosotros hemos identificado cerca de 37 áreas protegidas que tienen presencia de comunidad que no es ancestral, por así decirlo, ni afro ni indígena. Todos tenemos claro que la pirámide normativa respecto a eso, pues digamos los indígenas tienen una cobertura muy especial, hay un fuero indígena. Los negros recuperaron, reivindicaron una serie de derechos a partir de la ley 70, pero que no tienen el mismo nivel de los primeros, y los campesinos, que somos cualquiera, al menos yo me considero ancestralidad campesina, no tenemos ningún acervo jurídico que nos proteja. Entonces, en el 2013, en uno de los, en su momento lo llamaba el presidente Santos Acuerdo para la Prosperidad, fue el 079, yo recuerdo que estábamos divididos, a un lado había una cantidad de gente que iba desde campesinos, agricultores y demás, y el resto todo de camisas azules, eso fue en Santa Marta. A nosotros fue muy duro ver cuando él hablaba de que propuso como, yo llegué aquí, bueno, ¿y qué hacemos con los campesinos dentro de los parques? ¿Los sacamos o los dejamos? Entonces, claro, la gente se tienen que quedar, y nosotros aquí calladitos, porque la idea, como lo tiene claro la doctora Claudia, no es sacarlos, pero sí sabemos los problemas que hay. ¿Qué surgió de esa situación? El presidente Santos dijo, siéntense ciertas entidades, y las nombró, y comiencen a trabajar en una política que aborde la problemática campesina. Cali es un ejemplo muy complejo, yo le escuché al alcalde y al secretario de Seguridad, que Cali está definido como la ciudad de las invasiones en Colombia, y muchas de esas invasiones vienen de gente buscando nuevas oportunidades, huyendo de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el común denominador también que hemos podido nosotros percibir en estos 37 parques que no tienen presencia solamente de comunidad ancestral, sino donde predominan otro tipo de pobladores. Entonces, Parques comenzó a liderar esa política con otras entidades, porque como lo que tú dices, eso no es un tema solamente de nosotros. Entonces, ¿qué surgió de allí? Definir una política de uso, ocupación y tenencia. ¿Y qué nos hemos dado cuenta nosotros, al menos aquí en Farallones? El sector de Cali tiene una situación bien compleja porque es que los terrenos del municipio de Cali que forman parte del Parque Farallones no son como ocurre en el resto del país, que son terrenos de la nación, caso Buenaventura, Dagua y Jamundí, sino que son terrenos del mismo municipio de Cali que fueron otorgados mucho antes de que el parque fuera definido como parque. Nosotros somos administradores, esa es nuestra, digamos, si ustedes miran la misión de parques, administrar las áreas del sistema de parques, y la segunda es coordinar el SINAP. Entonces, allí viene una primera situación, porque el tema de la titularidad nosotros no tendríamos cómo abordarlo. Entonces, ¿qué es lo que hemos planteado? Lo que tiene que ver con los usos, y es ahí donde todas estas estrategias nos permiten abordar. Creemos y yo comparto con lo que ha dicho en reiteradas ocasiones el alcalde, y que lo dijo aquí la doctora Claudia hoy, no se trata de sacar la gente. Yo lo he dicho en varios espacios, hay gente que quiere irse porque es un tema mercantilista. Tengo más o menos 50, sin que Parques haya dicho, vamos a comprar predios o mejoras, tengo 50 elementos allá de oferta de diferentes predios. Eso está allí. Y hay otra gente que ha hecho diferentes daños ambientales complejos, con denuncias penales, con procesos sancionatorios que ya están implicando demolición y demás, pero el común de la gente está planteando otra cosa. Entonces, la respuesta que nosotros la estamos abordando es, tenemos los 3 mecanismos, en algún momento tendrá que haber compra de mejoras, aunque de predios es más complejo, ya hemos hecho un análisis muy fuerte y es prácticamente imposible. Y el tema de mejoras con recursos públicos, no hay forma por una ley de 1920. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda en este momento el tema del uso. Hagamos acuerdos, busquemos la forma. Obviamente en esos acuerdos Parques va a ser un garante de que el acuerdo se cumpla, y el que no cumpla, pues tenemos
los mecanismos sancionatorios para hacerlos cumplir. Con el tema de servicios públicos y la propiedad, fíjate que aquí, y ahora la doctora Claudia aquí me está jalando las orejas un poquito, porque con el municipio de Cali hemos hecho una articulación muy fuerte, y justamente ayer estábamos en Peñas Blancas, donde la UASPEN está planteando unos sistemas de tratamiento de aguas residuales. Nosotros desde Parque les dijimos, hombre, hagámoslos allá, y estábamos como aclarando con la comunidad y con unos representantes del CMR algunas situaciones, porque se está planteando justamente que ellos puedan tener unas unidades individuales para el tratamiento de aguas residuales que nos permitan disminuir los tensionantes ambientales, no solamente en la vereda, que prácticamente, me disculpan, el residuo de uno le está cayendo al otro donde se está tomando el agua. Y eso nos va a caer en todo Cali. Entonces, eso lo hemos ido avanzando, nos falta consolidar cosas, la pavimentación, la vuelta de Occidente. Yo me acuerdo que el alcalde Guerrero, cada que veía el osito, me decía, necesito que me ayudes con eso de la vuelta. Nosotros nunca hemos planteado que el tema de la pavimentación sea el problema. Si ustedes miran los diferentes conceptos que ha emitido Parque desde que esto arrancó, lo que hemos dicho es, nosotros como entidad no podemos hacer el control solos, porque la historia de Colombia ha dicho, donde se abre una trocha o una carretera o se pavimenta, luego viene la colonización al lado de lo que quiera. Y eso es lo que se ha establecido claramente, y con el municipio de Cali se ha planteado una estrategia que inclusive está en plan de desarrollo y se está cumpliendo, de unos puestos de control donde estemos trabajando hombro a hombro. Ya estamos articulados con el DAGMA, ahora hablamos con los compañeros de la CBC, porque el ideal que nosotros tenemos es que las tres autoridades estemos allí, no solamente para dar garrote, porque una función nuestra es el tema de lo dijo ahora el profe, la educación ambiental y la sensibilización ecológica, pero obviamente no podemos perder nuestro rol de autoridad ambiental, que lo tenemos. No sé si te haya dado claridad sobre al menos lo que yo entendí de las preguntas. Profesor Santana. Quizá una cosa para complementar, si entiendo algo de la pregunta, va por el lado de qué hacer con las comunidades que están ubicadas en zonas donde hay baldíos inadjudicables para formalizar su relación con los territorios. Entonces ahí legalmente hay una institución de inadjudicabilidad, porque es la ley la que declara inadjudicables las zonas de reserva forestal, los parques naturales, las zonas de ronda de río, pero sin embargo habría que señalar algo, y es también, esto tiene que ver con el acuerdo de La Habana, y es dentro del punto número 1, dentro de esa reforma rural integral, se previó que como una de las formas de asegurar el acceso a la tierra por parte de las comunidades rurales, además de la tradicional adjudicación, y además de los créditos, se trabajara en la línea de adjudicar derechos de uso. Y en desarrollo de eso, el año pasado, la ANT, la Agencia Nacional de Tierras, expidió un acuerdo, el 058, en virtud del cual se prevé la posibilidad de otorgar derechos de uso, ya no la propiedad, porque son baldíos inadjudicables por ley, pero se prevé la posibilidad de que se adjudiquen derechos de uso respecto de zonas que son inadjudicables, como las zonas de reserva forestal de ley segunda, o, por ejemplo, las áreas de reserva forestal tipo B y C, de acuerdo con la clasificación que se hace, lo que permite que de alguna manera estas personas que están ahí asentadas históricamente, porque naturalmente eso tiene unas condiciones, puedan tener algún título que legalice de algún modo y estabilice en particular su condición en relación con ese territorio. Bueno, entonces no son derechos de propiedad, son derechos de uso, pero la idea, lo que perseguía la ANT con esto era generar títulos que hagan posible, por ejemplo, el acceso a la banca, favorecerse de programas que establezca el gobierno, porque muchas veces siempre a las familias que están en esas zonas, como no tienen un título formal, pues se les excluye de algunas ayudas del gobierno, y entonces se podría explorar esto. Lo que ocurre es que también entiendo que aquí hubo un freno por parte del gobierno a esta política y que últimamente no ha venido haciendo uso de esa figura. Pues, la no continuidad de las políticas de Estado aquí es crítico en este sentido. La última pregunta, profesor. Buenos días. Bueno, mi nombre es Matías Escudero, yo soy profesional en turismo con maestría en Ciencias de la Comunicación y básicamente voy al tercer punto y a una reflexión, ¿sí? Son dos reflexiones específicas. La primera, la apuesta conceptual del turismo de naturaleza debería empezar por concertar qué uno entiende por turismo, ¿sí? Bueno, respecto a lo que decía el profesor Germán, el turismo no es solamente ocio, ¿sí? Las dinámicas de traslación,
en los territorios empiezan por lo local, ¿sí? Empiezan no solamente con el tema de ocio, sino con el tema, el tema laboral o cualquier otra motivación que genere esos desplazamientos. Y eso me lleva a la segunda reflexión, ¿sí? Del tema de la comunicación, ¿sí? O las nuevas tecnologías. Hoy en día nosotros podemos acceder a los destinos de manera inmediata, instantánea, ¿sí? Y bueno, pues esa también es una forma y una dinámica de traslación que deberíamos entender. Entonces, la innovación de redes no debe ser solamente vista en términos de conectividad, sino como una alternativa para cambiar las percepciones que tenemos sobre los destinos, ¿sí? Y bueno, respecto a eso, debemos recordar que una de las principales motivaciones de visitar la naturaleza es desconectarnos. Es decir, que no haya conectividad en los territorios no debería significar una debilidad, sino también una oportunidad para fortalecer esa desconexión que nosotros tenemos con el territorio. Y lo último es las nuevas tecnologías son moda, ¿sí? En las cuales podemos generar tendencias sostenibles, como esto, como una nueva forma de apropiación del territorio, pero también una forma de comunicación más participativa, ¿sí? A través de las redes sociales, a través del WhatsApp, creo que las entidades territoriales también hemos podido aprovechar esos espacios para concertar, para estar más unidos, ¿sí? Entonces, quizá es Muchas gracias, esa Caterina. reflexión. Comunidades en el Pacífico colombiano le están apostando mucho a la idea de el voz a voz a través de las redes sociales. La gente con solo una foto, un post o un hashtag simplemente ponen un lugar en lo más visitado, que es un poco a lo que le estamos lo que estás más o menos mencionando. Hace 20 años no había redes sociales o había una manera de pasar un mensaje a otra persona muy distinta y aún así lugares muy importantes se posicionaron. Entonces yo creería que lo que tú dices es muy cierto, no hay necesidad de que en un lugar haya demasiada conectividad, tal vez por el tema de seguridad, como lo mencionaba mi compañero de parques, que sí, obviamente por un tema de seguridad la conectividad es vital para, en caso de un rescate, bueno, qué sé yo, mil cosas que se presentan, pero para posicionar un lugar no es necesario tener conectividad. De hecho, muchos turistas le están apostando a los sitios en donde no están todo el tiempo conectados. Y eso hace mucho más interesante el destino, porque es un lugar de una nueva experiencia en donde te tienes que enfrentar a una realidad que no es tu cotidianidad. Entonces creo que debe verse más como una fortaleza que como una debilidad. Totalmente. Muchas gracias. Tenemos opción de una última pregunta. Hola, mi nombre es Patricia Marín, vengo de la zona rural de Jamundí, de la parte alta de la falda de los Farallones. Mi pregunta es para la CBC y Parques. Todos han coincidido en el tema de la conservación ambiental, pero no han tocado un tema, de pronto es algo pequeño, pero es muy importante, la deforestación de los aserradores. Entonces, ¿qué acciones se están tomando para eliminar, digamos, esta problemática? De pronto, ¿cómo pueden incluirlos a ellos dentro de programas como los PCA o algún programa que de pronto ellos tengan opción de no acabar con los bosques en la parte de los farallones, en la parte alta? Esa es la pregunta. Sí, para la CBC el turismo naturaleza es una herramienta que promueve la conservación. Eso es para nosotros el turismo naturaleza. Y el turismo naturaleza, uno de los principales efectos positivos es que si logramos consolidar el turismo naturaleza como eje económico importante
inclusive por encima de la ganadería, de la agricultura, podemos de manera significativa reducir la presión sobre esos ecosistemas, sobre los bosques, sobre las áreas protegidas. ¿Ya? En eso estamos trabajando fuertemente. Sobre lo que usted me dice, contamos, además del programa de negocios verdes, contamos con la estrategia de pagos por servicios ambientales Banco 2, una estrategia que permite vincular a las familias que tienen como mínimo 1 hectárea de área destinada a la conservación, vincularlas al esquema y poder, a través del servicio de pagos por servicios ambientales, poder trabajar con ellas en torno a la preservación de áreas que son de importancia ecosistémica para nosotros. Con esas familias que usted me menciona, pues podría uno pensar en vincularla en una de estas alternativas para poder un poco contrarrestar el problema que se está presentando allá. Bueno, para nosotros el tema de Jamundí es un tema muy particular porque hace menos de 2 años no aparecía ningún reporte de ningún cultivo ilícito allá, sino tenía una sola descripción de absolutamente nada, y resulta que a partir de cuando se firma lo del PENIS y demás, viene el berenjenal complejo que nosotros hemos visto, que los que se meten por el Timba, Timbiti y demás se dan cuenta de la cantidad de cultivos ilícitos que hay allá, que hoy por hoy son zona de conflicto entre unos señores que llaman los pelusos, que aparecieron con el logo de PL, ahora aparecieron las disidencias de las FARC, y por supuesto pues también en medio de eso está la fuerza pública, digamos, haciendo lo que le corresponde. Entonces, una zona muy compleja. Nosotros hemos hecho varios recorridos, algunos sectores donde sabemos que ha habido tala. La situación es que el límite del parque en el sector de Jamundí está sobre la cota de los 2000 metros sobre el nivel del mar, bastante alto. Muchos de esos operativos a los que hemos ido incluso con la gente de CBC y con la policía, mucho temor, hay que decirlo, porque la policía a zonas rurales, yo recuerdo cuando llegué al parque no subía ni a Pance en el 2010. Entonces es un tema complejo porque nosotros solos, y ya lo hemos visto, es complicado. Uno puede, digamos, hacer ciertas actividades de autoridad ambiental, pero hemos tenido también amenazas y cosas de esas. Entonces, lo cierto es que muchas de esas zonas están por fuera del área protegida, nos preocupan sobremanera, porque evidentemente lo que se haga o se deje hacer en una zona que está aledaña, que es zona de reserva o zona de jurisdicción especial, pero además está cerca de un parque nacional y que no tiene definida una zona amortiguadora como tal, pues complejiza la situación. Es importante que en el POT del municipio de Jamundí quede claro qué es lo que se está planteando. Eso no está delimitado todavía, no está claro. Yo recuerdo que estuvimos en el 2010, que estuve, digamos, en la suscripción del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Jamundí. Ahí queda un documento muy bonito, un trabajo muy fuerte, técnico, pero no se implementó una sola frase de ese documento. Entonces son elementos que complejizan. Ahora alguien se me arrimaba y me decía, vea, es que hay un sector donde están subiendo gente a Pico el Oro por el lado de Jamundí. Por aquí hay una compañera que estuvo en la Secretaría de Turismo y nosotros les decíamos, nosotros en el plan de manejo del parque nunca planteamos Jamundí, ingresos de Jamundí a Pico el Oro, porque son como trochas que han sido usadas por campesinos hasta cierta parte, pero no teníamos ni siquiera visualizado el tema de turismo por ese sector. Por eso las trochas que tenemos habilitadas o los senderos son por este lado de Cali. Entonces son elementos que nos toca sentarnos de nuevo la institucionalidad, porque allá ya también nos cayó la cosa. Cada día se están presentando más infracciones ambientales de gente que se mete por el sector de Jamundí, y lo que tú dices, a esta gente, a estos señores que sacan madera, pues nos toca vincularlos a alguna estrategia donde se cambie la película. No es fácil porque hay una mafia, ellos estaban sacando polines para minería, o sea, eso ya tiene un negocio amarrado complejo, y la minería en ese sector más activa que existe es la de Chontaduro. Ni siquiera hoy por hoy la de Minas del Socorro se puede comparar con lo que está pasando en Chontaduro, y eso queda ahí abajito y no es lejos. Entonces son situaciones que hay que poner sobre el tapete porque nos toca buscar salidas, y esto no es una salida de una sola entidad. Aquí hay un tema de fuerza pública, hay un tema de actores armados metidos en la película, que la alcaldía asuma su rol como eje articulador de la política, y por supuesto que las autoridades ambientales
estaremos para apoyar cualquier situación y en la medida de las posibilidades trabajar con esta gente si hay disposición, porque eso que está pasando allí es lo que pasaba en Peñablanca hace 25 años. Todo el mundo sacando madera por todo lado. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.